básicamente vamos a empezar ya a abordar algunas bibliotecas de Python que son muy especializadas para la parte de tanto de filtrado de datos como de análisis. En la parte de filtrado, entiéndase por todas esas técnicas que debemos implementar para poder preparar la data o llevarla hasta una estructura que sea apropiada para luego poder aplicar pipelines de análisis o de modelamiento de datos. Pues el día de hoy vamos a adentrarnos a una temática muy puntual y que considero que es clave dentro de este mundo de la inteligencia artificial, y tiene que ver con la analítica de datos como pues industrialmente se la conoce. Pero lo vamos a hacer específicamente en un lenguaje y específicamente en un entorno de desarrollo con el cual ya ustedes están familiarizados. ¿Listo? Estas bibliotecas no te sirven de nada si no sabes en qué línea de la analítica estás y qué preguntas puntuales estás intentando resolver con el ejercicio que estás haciendo. ¿Listo? Porque aquí hay una cantidad de funcionalidades y solo cuando uno tiene conceptos y bases fuertes es que sabe qué está haciendo con la biblioteca. Bien, espero que podamos hacer un repaso de las bibliotecas de Python para ciencia de datos. Vamos a ver específicamente cómo se leen archivos utilizando una biblioteca especializada para el análisis de datos, cómo se hace la selección y filtrado de los mismos, cómo se los logra manipular, cómo se hace un ordenamiento, un agrupamiento o un reordenamiento de los datos bajo estas bibliotecas especializadas, ¿sí? Vamos a ver la parte de graficado de datos, una herramienta poderosísima dentro de lo que se conoce como el análisis exploratorio de los datos. Y vamos a ver unos ejemplos muy básicos relacionados con la estadística descriptiva y con la estadística inferencial. Bien, perfecto. Entonces, con ese background o con esos conceptos previos sobre ciencia de datos, pues ahora sí procedamos nosotros a responder qué bibliotecas en Python pues se han orientado para esta parte, ¿sí? Y créanme lo que si uno revisa los repositorios de Python, de bibliotecas principalmente open source, para la parte analítica de datos uno se encuentra decenas de bibliotecas, muchas personas queriendo regalarle al mundo bibliotecas para analíticas de datos. Y todas estas bibliotecas se apoyan en los conceptos que ustedes vieron con el profesor Hernando, en conceptos de listas, en conceptos de matrices, en conceptos de diccionarios. Todas estas bibliotecas se montan sobre esas estructuras pues consideradas primitivas en Python. Pero si tuviéramos que elegir esas que pues en este momento marcan la diferencia por su popularidad, por su robustez, por su eficiencia computacional, por el grado de mantenibilidad que tienen, por la facilidad de programación, pues tendríamos estas que ustedes ven en ese momento en pantalla. Tenemos una librería llamada NumPy, tenemos una librería llamada SciPy, una denominada Pandas y otra Scikit-learn. Considero que para pues trabajar toda la parte de ciencia de datos con estas bibliotecas uno tiene más que suficiente. Tal vez a esta le complementaría StatModels, ¿sí? Que es una biblioteca para análisis estadístico. Eso para procesado y análisis. A nivel de visualización, pues una biblioteca estándar para hacer visualización estática de datos, o dos bibliotecas para hacer visualización estática de datos, son Matplotlib y Seaborn. Con estático me refiero a que pues ellos solo te generan el gráfico, pero no te permiten, por ejemplo, realizar eventos con el cursor sobre los datos para hacer, por ejemplo, un zoom in, un zoom out, para hacer un drag and drop, ¿sí? No, o hacer un clic y poder obtener información contextual cuando hago clic. No tienen esa capacidad bien desarrollada. Existen otras bibliotecas de visualización que son de tipo, pues más son dinámicas, yo las considero dinámicas o interactivas, ¿sí?
Dentro de esas está Plotly, Bokeh y otras, ¿sí? Que son muy buenas para la parte de visualización interactiva. En particular, yo promociono mucho Plotly porque es una biblioteca que cuando uno finalmente logra montar la visualización que desea para comunicar un insight sobre los datos, hacer el deployment o el despliegue de ese producto analítico que uno genera hacia una interfaz web resulta muy fácil porque al lado de Plotly existe una biblioteca llamada Dash Plotly, que es la que permite hacer ese despliegue de las visualizaciones que uno monta en Plotly de manera fácil, ¿sí? Entonces yo promuevo mucho a mis estudiantes a que aprendan Plotly y eso lo vamos a hacer pues en esta ocasión. ¿Listo? Okay. ¿Qué es lo interesante de estas bibliotecas? Lo interesante de estas bibliotecas es que si las trabajamos dentro del ambiente de Google Colaboratory, todas estas vienen instaladas. En Colaboratory vienen instaladas estas y muchas otras bibliotecas. ¿Sí? O sea que de Colaboratory lo que vamos a utilizar por ahora es muy pequeño. ¿Sí? De hecho, para la introducción que vamos a hacer en esa parte analítica, solo nos vamos a apoyar en una biblioteca. Es que una biblioteca para esto que tiene que ver con filtro de análisis es más que suficiente. Ya para la parte modelado, de pronto sí podemos saltar a scikit-learn y a StatModels, pero para lo que tiene que ver con ciencia de datos, solo una de estas va a ser suficiente. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, en Google Collaboratory nos vamos a encontrar muchas de estas bibliotecas ya instaladas. Algunas, como les mencionaba el profesor Viera en las clases pasadas, por ejemplo TensorFlow, PyTorch, etcétera, que también nos ayudan a hacer pues, la parte de modelamiento de datos. También las podemos encontrar en Google Colab ya preinstaladas. ¿Qué es lo interesante de este ambiente? Que si en algún momento llegamos a necesitar una biblioteca adicional, pues uno la puede instalar on the fly. ¿Sí? Es decir, ahí mientras está corriendo el ambiente en Colab, uno puede instalar una biblioteca y ya tener acceso a eso. Pero créanme que cuando ustedes tienen claro cómo es el proceso de ciencia de datos y que lo clave está en las preguntas que se hacen, ustedes con una biblioteca tienen más que suficiente para hacer muchas cosas. Esa biblioteca junto con sus fundamentos bien cimentados de estructuras de control, condicionales, iterativas y el manejo adecuado de las estructuras de datos primitivas de Python, considero que es más que suficiente, la verdad. ¿Sí? Considero que es más suficiente y desde mi experiencia no he tenido todavía que pasar alguna otra biblioteca para responder preguntas dentro de ciencia de datos. ¿Listo? Bien. Si miramos unas por una esas bibliotecas, entonces nos damos cuenta de algunas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, NumPy es una biblioteca de las mejores bibliotecas para el manejo de arreglos no solo bidimensionales o matriz o como se conoce normalmente bidimensionales, sino manejar arreglos multidimensionales o tensores, ¿sí? Entonces, uno con NumPy básicamente puede trabajar estructuras multidimensionales sin ningún problema. La dificultad que tiene NumPy es que pues le exige a uno que el tipo de dato que va a ir en esa estructura pues debe ser la misma en todos los puntos dentro del arreglo multidimensional. Entonces esa es como la condición. Si tu arreglo multidimensional es de valor real, todo tiene que ser real. Si es de tipo entero, entonces de tipo float, perdón, todo tiene que ser de tipo float. Si es de tipo entero, todo tiene que ser de tipo entero, ¿sí? Esta biblioteca obviamente pues se apoya de las estructuras primitivas como son las listas y diccionarios de Python, ¿sí?
¿Qué cosas se pueden trabajar con esta biblioteca? Imágenes, imágenes bidimensionales, imágenes RGB, imágenes multiespectrales. Considero que es una biblioteca muy orientada hacia lo que se conoce como el análisis científico de datos, ¿sí? Donde estamos interesados mucho, sobre todo en información espacial. ¿Listo? Aquí está el enlace. Sobre esa no vamos a trabajar porque vamos a trabajar con una biblioteca que utiliza esta otra como base. Está esta otra, ¿sí? Llamada SciPy o Scientific Python, que básicamente es una colección de algoritmos de álgebra lineal, de ecuaciones diferenciales, de integración numérica, de optimización, de estadística y de mucho más. Es una biblioteca que trata de abarcar pues todos esos conceptos científicos que generalmente uno ve en la academia. Pues por su nombre quiere ser eso, quiere ser como esa biblioteca estándar a nivel científico. La verdad es que lo ha hecho muy bien y uno encuentra muchos algoritmos científicos avanzados dentro de esta biblioteca, ¿sí? Y pues esta biblioteca se apoya en NumPy como su motor matricial o de arreglos multidimensionales para poder operar. ¿Listo? Entonces es una biblioteca muy interesante, la utilizamos mucho. De los módulos que más utilizo de esta biblioteca son los de optimización y los de análisis estadístico, ¿sí? Esta biblioteca, ¿sí?, es la que pues principalmente vamos a trabajar en estas dos clases y en las próximas, llamada Pandas, ¿sí? Y básicamente esta biblioteca nos permite trabajar con pues realmente 3 tipos de datos, ¿sí? Pero los más usados son 2. Los tipos de datos, series de tiempos, y los datos tabulares o arreglados en forma de tabla, denominados data frames, ¿sí? Así se los nombra dentro de un lenguaje muy especializado llamado R, ¿sí? Podemos decir la competencia de Python a nivel de ciencia de datos, ¿sí? Y pues ya en estas estructuras tipo tabla, los valores que podemos tener en esa estructura pueden ser variados, a diferencia de lo que ocurre con NumPy. De hecho, Pandas, ¿sí?, Pandas, esto alberga dentro de su base, o se apoya de la biblioteca NumPy para poder llevar a cabo sus operaciones de alto nivel. Básicamente Pandas nos da todas esas herramientas que necesitamos para la primera fase, las 2 primeras fases dentro del proceso analítico, que son la analítica descriptiva y la analítica diagnóstica, ¿sí? Con esta biblioteca podemos hacer manipulación de los datos, reescalamiento, jurado de los datos, podemos hacer una cosa que se llama munging, ¿sí?, o reparación de celdas dentro de los datos, o eliminación de valores nulos, etcétera, etcétera, ¿sí? La cantidad de cosas que podemos hacer con Pandas en la actualidad es variada. Su sintaxis tiende a ser similar a la de un lenguaje orientado a la parte de bases de datos conocidos como SQL, ¿sí? Trata de que esas mismas operaciones o esa misma forma que nosotros tenemos para extraer subtablas o información de las tablas relacionales en la teoría de base de datos sea similar, ¿sí? Pandas trata de ser muy similar a SQL, y por esa razón tiene funciones como el where, ¿sí?, que es de SQL, tiene funciones para hacer join, que es una cosa que uno ve en SQL, ¿sí? Permite hacer búsquedas a través de queries, ¿sí? Entonces también lo tenemos aquí en Pandas. Entonces, quienes tengan unas bases en la parte de SQL, les va a resultar muy familiar muchas de las funciones que trata de proveer Pandas. ¿Listo? Bien.
Por el lado ya de modelamiento de datos, ¿sí? Para hacer todo lo que ya analítica predictiva y prescriptiva, pues tenemos a scikit-learn, ¿sí? Como una biblioteca muy poderosa para la construcción de todos estos modelos de aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo que nos habló el profesor Viera en las clases pasadas, ¿sí? Acá vamos en las próximas clases a hacer un ejercicio relacionado con esta parte valiéndonos de esta biblioteca. Esta biblioteca se apoya de estas otras bibliotecas como son NumPy y SciPy. Y para lo que tiene que ver con la parte de visualización se apoya en Matplotlib. ¿Listo? Entonces, aquí entonces miren, pues uno apenas ingresa a estas páginas y empieza a leer lo que pues ellos ofrecen, uno empieza pues desde la parte científica a verse descrestado por todo lo que ofrecen, ¿sí? Arreglos n-dimensionales poderosos, herramientas de cómputo numérico, interoperable, open source, fácil de utilizar, de buen desempeño y optimizado a través de código en C, ¿sí? Y uno empieza a ver ya todos estos módulos y uno empieza así de entrada a descrestarse en cuanto a todo lo que se puede hacer con NumPy. ¿Listo? Eso en cuanto al manejo de arreglos multidimensionales. Miren que el logo de por sí ya le dice a uno de qué trata esta biblioteca. Muy poderosa. Entonces si uno viene aquí a SciPy y empieza a ver todo lo que soporta esta biblioteca, ¿sí? Se empieza también a descrestar fácilmente por todo lo que tiene, ¿sí? Bien, por el lado de scikit-learn, uno pues con estas solas imágenes empieza uno a descrestarse en cuanto a la biblioteca, ¿sí? Entonces aquí está sobre clasificación, ¿sí? Todo lo que soportan. Uno medio entra aquí y ya se encuentra con modelos lineales, modelos cuadráticos, basados en kernel, modelos estocásticos gradientes, vecinos más cercanos, procesos gaussianos, árboles de decisión, métodos por ensamble, algoritmos multietiqueting, multiclases, selección de características. O sea, uno queda completamente descrestado. Si se da la parte de regresión, viene y se encuentra casi que la misma teoría, porque el problema de clasificación y de regresión pues son muy parecidos. De ahí por el lado de aprendizaje no supervisado, por aquel profesor, la clase pasada les habló del algoritmo DBSCAN, ¿sí? Y como él lo mencionaba, miren que en estas bibliotecas ya está todo listo, ¿sí? Pero lo importante es que usted entienda cómo operar con esas técnicas independiente de la implementación, porque el algoritmo de DBSCAN usted se lo encuentra aquí y se lo puede encontrar en cualquier otra biblioteca. Y el éxito no está en utilizar una biblioteca u otra, sino en entender la base matemática detrás del algoritmo para poder entender qué ventajas o qué ventajas y desventajas ofrece esa técnica para lo que uno está pues interesado en responder o en implementar. ¿Listo? Y finalmente cuando uno mira acá pandas, entonces uno al principio tiende a ver a pandas y a NumPy como bibliotecas similares, pero lo que les mencionaba a ustedes hace un momento es clave. Mientras que en pandas, yo en una matriz puedo tener datos de diferentes variedades, ¿sí? En NumPy digamos que estamos un poco restringidos a manejar un mismo tipo de datos. No es sino hasta cuando nosotros volvemos una lista, un NumPy array es que no podemos realmente tener datos multivariados. Entonces, pues dada esa limitación que tiene NumPy, pandas es una alternativa muy poderosa para los que trabajamos en esta parte de datos de diferente naturaleza, donde tenemos datos que están en forma tabular y cada columna tiene un tipo de dato diferente, ¿sí? Entonces esa biblioteca, créanme lo que se ha vuelto demasiado
poderosa. En la actualidad existen muchas implementaciones o reimplementaciones de esa biblioteca, por ejemplo, para trabajar sobre GPU, para trabajar sobre arquitecturas basadas en clúster de procesamiento, y créanme lo que está siendo muy utilizado en muchos sectores industriales. ¿Listo? Bien, ese sería como el viaje que estamos haciendo por estas bibliotecas, ¿sí? Ahora pasemos a las bibliotecas de visualización. Entonces está Matplotlib como una biblioteca que nos permite, pues, el graficado, la verdad, 2D y 3D. En 2D, pues, en 3D generalmente, pues lo que nos hace es dar una vista ya renderizada 2D de una escena 3D. Entonces no podemos como tal, pues, navegar dentro de ese 3D en Matplotlib. Por eso se la considera que realmente es una biblioteca de graficado 2D, ¿sí? Matplotlib trata de simular muchas funcionalidades que tiene, pues, uno de sus competidores, eh, eh, que están en otros lenguajes, que es conocido como MATLAB, ¿sí? MATLAB es otra plataforma junto con un lenguaje muy particular llamado lenguaje M, donde este tema del graficado se hace pero muy fácil. Entonces, muchas de esas funciones que están en MATLAB, Matplotlib trata de simularlas, ¿sí? Para que las personas que están acostumbradas a trabajar en MATLAB, que son muchas personas, cuando hagan esa transición al mundo de Python no se vean tan en problemas por el tema del nombre de las funciones, ¿sí? Cosas que se pueden hacer con Matplotlib son líneas, gráficos de dispersión, gráficos de barras, histogramas, gráficos tipo tortas, etcétera, ¿sí? Realmente es considerada una biblioteca de bajo nivel, ¿sí? Por lo que se requiere un cierto grado de esfuerzo para uno poder crear una visualización avanzada, ¿sí? Pero pues sigue siendo la base de muchas otras bibliotecas de visualización, ¿sí? Está muy parecida a Matplotlib, pero un poquito más avanzada. Está Seaborn, ¿sí? Y digamos que entre estas dos, Seaborn y Matplotlib, se le da soporte a muchas funciones de visualización que tiene Pandas, ¿sí? Y pues su idea es que los gráficos tengan un look and feel mejor al que pues se puede obtener con Matplotlib. De hecho, esta biblioteca intenta replicar a una biblioteca llamada ggplot2 en el lenguaje R, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo se ven los gráficos en Matplotlib y en Seaborn. Y finalmente está la que le hago mucha promoción, ¿sí? Que está basada en un lenguaje que yo sé que muchos de ustedes conocen, denominado JavaScript, ¿sí? Y pues provee funciones de alto nivel, ¿sí? Aquí se me fue el loguito de Seaborn, aquí vendría el loguito de Plotly. Bueno, de todas formas ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo interesante de esta biblioteca? Que pues una vez uno programa un producto analítico bajo estas bibliotecas, hacer el deployment a web resulta muy, pero muy fácil. ¿Y vas a preguntar algo, Jonathan? No, señor. Vale, perfecto. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio de ir a ver estas bibliotecas, ¿sí? Cerremos esta porque definitivamente estas bibliotecas lo descrestan a uno, ¿sí? Vamos a ver Seaborn. Y vamos a ver Plotly. Entonces uno mira Matplotlib y empieza a ver todas las cosas que soporta. Entonces uno mira aquí
visualizaciones de 2D para series de tiempo, histogramas, mapas de calor. Miren lo que les decía, gráficos tridimensionales, pero que pues al final no lo son tanto. Entonces uno aquí empieza a ver los tipos de visualizaciones y uno pues queda muy descrestado, la verdad, porque a pesar de ser una biblioteca estática, pues provee unos gráficos muy interesantes, pero si se dan cuenta son pues muy orientados a la parte científica, que está bien, ¿sí? Pero en algunos contextos uno se ha interesado no solamente en producir gráficos científicos, sino también gráficos para gerencia. Entonces esos pareciera que son los mismos, pero tienen ciertas diferencias, ¿sí? Bueno, miren por ejemplo aquí este es un visualizador de señales electroencefalográficas hecho al parecer con Matplotlib, pero utilizando otras herramientas software, ¿sí? Está muy interesante esto. Bien, si ya vamos a Seaborn, entonces vemos que ya Seaborn se presenta más pues como una biblioteca de visualización de datos estadísticos, ¿sí? Entonces aquí uno empieza a ver algunos módulos, por ejemplo de esto, para ver gráficos de dispersión, ¿sí? Para ver aquí series de tiempo. Y entonces uno lo que empieza a evaluar es qué tanto costo tiene producir una visualización de estas, ¿sí? Entonces uno empieza a evaluar es por líneas de código, ¿sí? Y a medida que uno mira estas bibliotecas, pues uno dice, pero ¿por qué tantos gráficos? O sea, pues, ¿será que yo necesito aprender a graficar todos los tipos de gráficos? Vamos a ver en estas charlas que vamos a hacer que el proceso de visualización de datos tiene un orden, ¿sí? Y así como el proceso de ciencia de datos está claramente demarcado, el proceso de visualización de datos también tiene unas reglas particulares que te permiten determinar cuál es el tipo de gráfico más apropiado para la pregunta que uno quiere responder con el elemento visual que está generando, ¿sí? Y ya cuando entra acá uno a Plotly, entonces mira por ejemplo que ellos tienen bibliotecas para, pues miren, mira, tienen una biblioteca de visualización para resultados propios o resultados que se obtienen en la parte de Machine Learning e inteligencia artificial. Entonces uno ya dice, wow, miren, mientras que esta era para solo el contexto científico, esta ya acá estaba pensando en la parte de resultados estadísticos y esta ya va un poco más allá, entonces ya piensa en resultados para inteligencia artificial y machine learning, ¿sí? Pero también tiene soporte para gráficos básicos, ¿sí? Como los diagramas de dispersión, las series de tiempo, los diagramas de barra, los diagramas de torta, los bubble charts. También tiene unos gráficos pensados para la parte de estadística. También tiene unas visualizaciones pensadas solo para el contexto científico y miren, tiene unas específicas para los contextos financieros, ¿sí? También tiene una pensada solo para el tema de datos georreferenciados, ¿sí? Tiene otra solo para la parte de gráficos o visualizaciones 3D y ya finalmente esto nos muestra algo para la parte pues de subplots, que es con lo de arriba, ¿sí? Y ya miren que además de eso vende la posibilidad de tener interacción dentro de los gráficos, ¿sí? Miren, vean lo que nos está mostrando esta visualización. Y así sucesivamente hasta animaciones nos permite hacer, así sucesivamente hasta cuando nos encontramos ya con los temas para hacer deployment en páginas web, ¿sí? Entonces miren que marca todo el flujo desde su inicio, desde la generación del gráfico o elemento visual como tal, hasta poder llegar a hacer un despliegue en una página web. Si uno entra a cualquiera de estos gráficos, por ejemplo, entremos a estos gráficos 3D, ¿sí? Pues miren que el soporte de esta biblioteca o la forma como venden esta biblioteca es tan
tan interesante que rápidamente le muestran a uno que con unas cuantas líneas de código, miren, ya se puede montar un gráfico de estos. Miren, un gráfico con el que yo estoy ya interactuando, un gráfico con el que ya yo pongo el cursor aquí y mágicamente me está mostrando todos los valores que tiene ese punto en el espacio tridimensional, ¿sí? Que me permite ya hacer zoom, hacer scroll. De hecho, acá tengo una barra de herramientas, ¿sí? Para poder hacer zoom específico en algunas partes. Entonces, esas son las cosas que uno ya empieza a evaluar cuando ya está pensando en decidirse por una biblioteca de visualización. Lo otro es, miren, o sea, la cantidad de líneas de código que yo necesito para producir un gráfico de este nivel, ¿sí? Entonces esas son las cosas que uno evalúa. Ahora, si además de eso le dicen a uno, es que si usted programa con esta biblioteca, yo este producto se lo puedo llevar a una página web suya fácilmente, ¿sí? Se lo va a llevar fácilmente. Entonces, pues uno dice, de hacerlo con Matplotlib o Seaborn, ya hacerlo con Plotly, uno empieza a evaluar todos esos aspectos para tomar la decisión final. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son los elementos que uno debe tener en cuenta. Nuevamente, como les repito, profe, dentro de todo ese espectro de gráficos, ¿cómo uno hace para determinar cuál es el gráfico más adecuado? Hay una disciplina llamada visualización de datos. Y ahí uno aprende básicamente a determinar, dependiendo de el tipo de pregunta que se está haciendo sobre los datos, cuál es el tipo de dato más adecuado, perdón, cuál es el tipo de visualización más adecuada para eso que quiere responder con el gráfico. Ya muchas personas han estudiado el tema de visualización de datos y créanme lo que ya tenemos una forma muy sistemática de hacer ese proceso. ¿Listo? Miren, estas bibliotecas, tanto las de visualización como de análisis de datos, suelen importarse de la forma como lo indica esta celda. Uno generalmente, para no escribir todo el nombre de la biblioteca y luego acceder a la función que tiene esa biblioteca, pues uno no está siempre escribiendo numpy.resize o numpy.array. Pues uno no quiere estar escribiendo numpy tan largo. Entonces uno suele la biblioteca numpy importarla con un alias. Entonces, esta forma de cargar la biblioteca me está diciendo, vea, ya si usted quiere utiliza numpy, pero usted ya puede utilizar de ahora en adelante np como el nombre de su biblioteca y punto para luego de eso acceder a las funciones que usted quiera. De esa misma forma se hace para la biblioteca SciPy, para la biblioteca Panda suele utilizarse PD y ustedes en muchos ejemplos van a encontrar siempre PD, pero pues no significa eso que así se tenga que cargar. No, es una forma pues muy usual de hacerla, pero si usted quisiera otro alias para Panda lo podría hacer sin ningún problema. ¿Listo? Pero digamos que para que sea más fácil nosotros de pronto utilizar códigos de otras fuentes, puedes utilizar esta forma estándar de renombrar esas bibliotecas para utilizarlas dentro de un flujo de analítica de datos, ¿sí? La Matplotlib generalmente la renombran como MPL, ¿sí? Y la Seaborn como SNS, ¿sí? Nuevamente enfatizo que esos alias no son camisa de fuerza, ¿sí? Son formas muy usuales de renombrarlas para utilizarlas dentro del proceso de programación. ¿Listo? Para recordar, si nosotros queremos ejecutar una celda en particular, lo podemos hacer con el botón que está en la parte de arriba que dice Run, ¿sí? O colocamos el cursor sobre la celda y hacemos Control Enter y ya con eso habremos ejecutado la celda. ¿Listo? Entonces aquí esta es la forma o la celda para importar todas esas bibliotecas. Bien, entonces para ya entrar a trabajar con una biblioteca especializada para ciencia de datos, recordemos que les había mencionado que
con pandas, pues yo consideraba que era suficiente para hacer todo lo que tiene que ver con analítica descriptiva y analítica diagnóstica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con hacer drill down, correlaciones, obtener medidas de tendencia central, etcétera. Todo es posible con esta biblioteca y eso es lo que nos vamos a ver. Y si a esta biblioteca le sumamos nuestras habilidades de programación desarrolladas en las primeras clases, créanme lo que es más que suficiente, ¿sí? Bien. Listo, profe. Entonces, Pandas trabaja tres tipos de datos, ¿sí? Los tipos de datos series, que básicamente son arreglos unidimensionales, ¿sí? Los tipos de datos data frame, que son datos tabulares en forma de tabla y que son arreglos multidimensionales variados, a diferencia de NumPy. Y tenemos un tipo de datos que no se utiliza mucho, pero que emularía un tipo de dato multidimensional, que es el tipo de dato panel, ¿sí? Entonces son tres tipos de datos. La mayoría de teorías o de tutoriales que uno mira sobre pandas siempre mencionan series y data frame, ¿sí? Y eso ocurre porque es que los paneles se pueden ver simplemente como una lista de data frames, ¿sí? En muchos problemas se puede ver como una lista de data frames. Entonces el tipo de dato panel no se suele utilizar, pues no es muy utilizado. ¿Listo? Bien. La variedad de archivos o de formatos de archivos que puede cargar Pandas, créanme lo que es increíble. Datos tabulares los podemos encontrar en muchas fuentes. Los podemos encontrar en archivos de textos tipo separados por comas o punticomas llamados CSV, ¿sí? En archivos de Excel, ¿sí? Con extensión XLSX, en archivos con extensión .dta, en archivos de este programa llamado SAS, ¿sí? Que también es muy utilizado para la parte de analítica de datos, o inclusive en datos HDF5, ¿sí? Que es un tipo de archivo muy utilizado en el contexto del Big Data, ¿sí? Los que trabajan Hadoop y todas estas tecnologías orientadas al Big Data, pues les resultará familiar este tipo de archivos. Pandas, en todos esos casos, es capaz de leer esas fuentes de datos tabulares, ¿sí? Inclusive bases de datos también lo pueden leer y eso lo vamos a ver en el transcurso de esta jornada. ¿Listo? Entonces, la cantidad de tipos de archivos en diferentes formatos tabulares que existen en la actualidad, Pandas es capaz de leerlo. Ya, digamos que por ahí va metiendo un gol, ¿sí? Porque una de las grandes limitaciones que tienen muchas bibliotecas de analítica de datos es que lo sesgan a uno a cargar un solo formato de archivo, ¿sí? No le dan a uno toda esa variedad de posibilidades para cargar archivos tabulares desde diferentes formatos de archivo. Entonces aquí podemos ver las diferentes funciones que tiene para eso. Entonces si queremos, sabiendo que la biblioteca Pandas se ha renombrado como PD, ¿sí? Entonces cuando hacemos .readCSV, lo que estamos diciendo es, vea, por favor, utilicemos la función que lee archivos CSV que se encuentra en Pandas, ¿sí? Y entonces cuando usted lea ese archivo CSV, le iba a sacar una información tabular. Esa información tabular quiero que me la guarde en esta variable que se llama df, ¿sí? Entonces, nótese que ese CSV lo estamos extrayendo de una URL y lo estamos descargando directamente desde internet. Chévere, o sea, mis datos pueden estar en un repositorio web. Yo tengo la URL y puedo llamarlos directamente desde Pandas. No tengo que ponerme a hacer un wget o una petición a los datos, descargarlos, mandarlos a disco y luego cargarlos. No, Pandas, eso, pues sabe que eso es muy necesario, pues él lo hace, ¿sí? Coge la URL, hace la petición al servidor adecuadamente para descargar el archivo y
nos hace sentir como que hubiéramos leído el archivo de su fuente originaria, pero detrás de eso hay todo un proceso basado en web. Estas funciones, como las vemos aquí, ¿sí? Cuando le pasamos este primer parámetro, que es el nombre del archivo, pues ese es uno de los parámetros que recibe. La verdad es que pues estas funciones tienen una serie de parámetros que nos permiten a nosotros especificar cuál es la mejor forma de cargar el archivo CSV y los otros tipos de archivos, porque a veces los datos tabulares pues tienen una forma muy especial de ser codificados, y pues Pandas es consciente de eso y nos da unos argumentos especiales para nosotros poder especificar la forma como realmente están codificados los datos dentro de ese archivo. Por ejemplo, que el CSV, los datos no están separados por coma, sino por punto y coma. Entonces, esta función de read CSV tiene un argumento llamado sep, el cual uno puede colocar entre comillas simple punto y coma o coma, o inclusive el tabulador, para indicarle que al momento de leer los datos, lo que separa a los valores entre sí es una coma, es un punto y coma, o es un tab, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, todas esas potencialidades tiene Pandas, listo, y a través de sus argumentos. Bien, entonces, por favor, vámonos acá al notebook, ¿sí? Vamos acá al notebook. Voy a hacer aquí un poquito de zoom para que puedan ver bien. Y entonces nosotros vamos a hacer play aquí, ¿sí? Y miren que vamos a hacer play acá. Entonces miren que él no tuvo ningún problema en leer ese archivo. Supongamos que mi fuente de datos no estuviera en esta URL, sino que fuera esta que está acá. Yo quiero trabajar la que está en mi drive, ¿sí? No quiero trabajar una que esté en una URL. Quiero trabajar una que yo subí a mi drive. Entonces, Google Colab, aquí en carpetas, nos da la posibilidad en este icono de montar nuestro drive, ¿sí? Lo que hace cuando hacemos esto es darnos esta, miren que yo nunca escribí esto y él mágicamente me escribió estas líneas de código. Lo que me está diciendo es, vea, ejecútela, ¿sí? Entonces cuando la ejecuta, miren lo que me dice: necesito que vaya, se loguee, pues en este caso es con esta cuenta, ¿sí? Le damos permitir, copiamos este token y venimos y lo ingresamos acá, ¿sí? Y le damos enter. Vamos a ver si habrá copiado bien. Así. Listo. Entonces miren que el token, como resultado, me informa de que ya la unidad de drive ha sido montada. Si ustedes actualizan aquí, miren que ya el drive, ¿sí? Mi unidad de drive, esa que está acá, ya está montada. Es decir, que a mi ambiente de Colaboratory he traído como unidad de disco mi Google Drive, ¿sí? Y entonces dentro de estas hay una carpetica que se llama inteligencia artificial, y dentro de estas hay un archivo que se llama salary CSV. Yo cliqueo aquí, le doy copiar ruta y yo puedo ahora, hacer df igual a pd.read csv, ¿sí? Y miren, le paso toda esa ruta, ¿sí? Le doy control B y ya miren que le estoy pasando toda la ruta donde está el archivo salaries csv, ¿sí? Miren que le doy play y ya entonces de esta forma estoy logrando cargar datos que están en mi Google Drive. Entonces miren, puedo cargar datos que están en una URL, ¿sí? O datos que están en mi Google Drive, ¿sí? Genial, ¿sí? Genial, porque dependiendo de mi cuenta de Gmail, mi Drive puede ser limitado o ilimitado, ¿sí? Y entonces puedo tener todo mi set de datos en mi Drive, sé que tienen respaldo, y
estos cuadernos de Python que van a hacer analítica sobre estos archivos, pues también están montados en mi Drive. Entonces, básicamente, todo el procesamiento lo estoy haciendo en la nube, ¿sí? Lo estamos haciendo en la nube, todo lo estamos haciendo en la nube. Entonces, genial esta funcionalidad que nos ofrece Google Colab. ¿Listo? Bien. Una de las primeras funciones, ¿sí? La primera función que uno mira en Pandas es una función head. Y head pues significa cabecera, ¿sí? Entonces me está mostrando básicamente lo que hay delante de la data. Entonces cuando hacemos esto, miren que me muestra esto, ¿sí? Entonces me está mostrando los primeros 5 registros que hay en la tabla que se obtuvo de esta data que está aquí. Si nosotros quisiéramos ir a ver la data, ¿sí? Para verla desde su fuente, entonces podríamos abrir este archivo, lo podríamos abrir con Excel o lo podemos abrir con un bloc de notas, ¿sí? Y miren que mi data es una data que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos o 6 columnas, ¿sí? Y a continuación siguen los registros, ¿sí? Entonces por cada un registro es un valor que hay para rank, hay un valor para discipline, un valor para PhD, un valor para service, un valor para sets y otro valor para salary, ¿sí? Entonces eso me ofrece, eso es lo que estamos pudiendo nosotros ver de la data. Si quisiéramos saber cuántos registros hay, entonces nos vamos hasta el final y podemos darnos cuenta que pues tenemos 79, pero empieza en 2, entonces lo que tenemos es 78 registros, ¿sí? Pero miren que acá solo nos está mostrando 5, y eso ocurre porque esta función pues está implementada de esa forma, está implementada de tal forma que cuando la llamamos y no le ponemos ningún argumento, entonces ya siempre nos va a imprimir los 5 primeros registros, pero sí, los 5 primeros registros, ¿sí? Bien, y ya eso nos permite a nosotros ver cuántas columnas tenemos, cómo se llaman, y ya nos empezamos a hacer una idea en cuanto a al tipo de dato tabular que tenemos en esta variable que cargamos desde este archivo, ¿sí? Bien. Sigamos acá, por favor. Entonces esto es lo que acabamos de hacer, ¿sí? La función head nos permite ver los 5 primeros registros. Y ahora tratemos de leer no los 5 primeros registros, sino los primeros 20, los primeros 50, ¿sí? Y ahora, y después, tratemos de ver si podemos leer no los primeros registros, sino los últimos, ¿sí? Entonces, aquí nos dan una ayuda de, pues, si head nos da la parte, lo que está por, pues, de primero, ¿cuál será como ese contrario en este contexto para obtener los últimos registros? Entonces miren que aquí el head del pescadito está acá, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos ver los primeros 10 registros, por ejemplo, entonces miren, dentro del argumento de la función head, ¿sí? Del data frame que cargamos, con este comando nosotros podemos imprimir ya no los 5 primeros registros, sino los 10 primeros registros, ¿sí? O podemos imprimir los 20 registros, ¿sí? Entonces, como lo mencionaba Jonathan, para imprimir no los primeros sino los últimos registros, entonces tenemos la función tail, ¿sí? Y entonces cuando lo hacemos, miren que ya nos imprime los 5 últimos registros. Si quisiéramos los últimos 10 registros, es obvio por el ejemplo que acabamos de hacer por head, que con colocar el número aquí, pues ya vamos a lograr esa meta de imprimir los 10 últimos registros, los 20 últimos registros. Eso para pues uno hacer una primera visualización en forma tabular de los primeros registros de los datos. Si ya por ejemplo nuestra data no tiene 78 registros, sino que tiene 1000, 10.000, 1.000.000 de registros,
pues hacer un head con 100 o 1000 ya, pues ya no va a ser tan fácil de explorar, ¿cierto? Entonces, por esa razón, estas funciones le permiten a uno ver rápidamente los primeros 20 o los últimos registros, ¿sí? Esta función es muy similar a la que uno utiliza en SQL para traerse los primeros registros, los últimos registros dentro de una tabla. ¿Listo? Entonces ya con esto cargamos la data, ¿sí? Desde su fuente primaria, que puede estar en una URL, puede estar en tu equipo local o puede estar inclusive en Google Drive, ¿sí? Imprimimos los primeros registros que aparecen en esa tabla. Ya tenemos una idea de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos o 6 columnas, ¿sí? Y ya estamos viendo, por ejemplo, que parece que este fuera numérico. Este parece que nos está dando información, pues, del sexo en forma textual. Este service nos está dando en formato numérico. Este PhD nos está dando en formato numérico. Este discipline nos está dando en forma de caracteres. Y este rango nos está dando en forma de texto, ¿sí? Al igual que con los tipos de datos primitivos de Python, con la función type, ¿sí? Nosotros podemos averiguar qué tipo de dato es la variable que acabamos de crear, ¿sí? Entonces, si ejecutamos esto, nos dice, vea, esto es un tipo de dato, data frame, ¿sí? Recuerden que Panda soporta series, data frame y panel. Series y data frame son los más utilizados. Data frame es tal vez el tipo de dato más utilizado dentro de la biblioteca Pandas, ¿sí? Ok, entonces nosotros ya sabemos que nuestro data frame o la variable df pues es de ese tipo, pero nosotros quisiéramos averiguar cada uno de estos campos, ¿sí? La información que se está guardando en cada uno de estos campos, ¿de qué tipo es? ¿Sí? Entonces, al igual que cuando queríamos acceder a un campo dentro de un diccionario, con los data frame podemos hacer los mismos, ¿sí? Los nombres de las columnas vendrían a ser las llaves de los diccionarios. Y para poder acceder a esas llaves, nosotros lo único que tenemos que hacer es, entre corchetes cuadrados, poner el nombre de la llave. Una vez hagamos eso, con la propiedad de type, ¿sí? Podemos averiguar de qué tipo de datos son los valores que se están guardando en ese campo. Entonces, por ejemplo, si hacemos dfSalary.dtype, ¿sí? Nosotros podemos saber que el tipo de dato que guarda esa columna es de tipo entero, ¿sí? Si quisiéramos no averiguar por cada uno de estos campos, sino por todos los campos, de qué tipo son, entonces tendríamos este resultado. Nos está diciendo, vean, este campo rank es de tipo object, no se parece en nada a los tipos de datos que vimos con el profesor Hernando, ¿sí? Este otro también es de tipo object, ¿sí? Este es de tipo entero, este es de tipo entero, este es de tipo object y salary es de tipo entero, ¿sí? Entonces, si venimos acá a la teoría, entonces ocurre lo siguiente, vean. En Pandas, básicamente tenemos 4 tipos de datos con los que se codifican las columnas de cualquier dato de tipo tabular. Entonces, este tipo de dato object, que es de propio de Pandas, digamos que su equivalente a nivel de tipo de dato primitivo en Python es el tipo de dato string, ¿sí? O sea que todos los que se marcan como de tipo objeto son realmente cadenas de textos o tipo textual. Todos los que se llaman int64, pues en el tipo de dato equivalente en Python es int o entero. Todos los que se marcan como float64, pues el equivalente en tipo de dato primitivo en Python es float. Y hay dos tipos de datos que me permiten guardar información temporal en formato fecha, que son el tipo datetime64 y el tipo time delta en nanosegundos, ¿sí? Entonces estos dos de acá pues guardan la información básicamente de fechas, ¿sí? Marcando información no solo de la fecha, sino de la hora, minuto, segundo y hasta el microsegundo, ¿sí? Entonces tenemos un formato de fecha muy utilizado
en muchas fuentes de datos para indicar la información temporal de alguna variable. ¿Listo? Entonces, esos son los 4 tipos de datos que manejan las columnas en los data frames en la biblioteca Pandas. ¿Listo? Como lo acabamos de ver hace un momento, si yo quisiera el tipo de dato de un campo en particular, pues primero accedo al campo, ¿sí? Con df corchete, punto dtype no es función. Cuando es función, viene en paréntesis. Cuando no es función, viene sin paréntesis y me está diciendo entonces que no estoy accediendo a una función, sino a una propiedad de ese objeto, ¿sí? Del objeto data frame. ¿Listo? Cuando no coloco función. Entonces aquí es clave empezar a reconocer eso. Digamos que en las primeras líneas de programación que uno empieza a hacer con Pandas, uno tiene de type es con paréntesis o sin paréntesis, entonces uno a medida que va aprendiendo ya se va recordando que de types no son funciones, sino que son propiedades, entonces no hay necesidad de poner paréntesis, ¿sí? Miren que aquí es de type sin S, y acá cuando quiero preguntar por todos los tipos, entonces de types, ¿sí? Con S al final, y me arroja la información del tipo de dato de cada uno de los campos. Recordemos que el object, cada vez que ustedes vean este dato de tipo object, es el equivalente, es un tipo de dato string. ¿Listo? De Python. Entonces, al igual que de types, cuando yo quiero averiguar por un atributo o una propiedad del data frame, también tenemos columns, por ejemplo, para obtener una lista de los nombres de las columnas, ¿sí? O el atributo access, ¿sí? Que lista las etiquetas de las filas y los nombres de las columnas. El atributo enedin, ¿sí? Que me da el número de dimensiones, ¿sí? El tipo de datos size, que me da el número de elementos del data frame, ¿sí? El tipo de datos shape, que me retorna una tupla donde está codificada la dimensionalidad del data frame. Entonces, si el data frame tiene 8 columnas y 78 registros, entonces me va a retornar 8 por 76, ¿sí? Y values, cuando yo accedo al atributo values, lo que hace este campo es retornarme en una forma basada en NumPy los datos, ¿sí? Entonces aquí es cuando vemos la conexión fuerte que tiene Pandas con NumPy, ¿sí? Entonces por debajo, todos los que son los valores, los data frames los están codificando como una información en arreglos multidimensionales. Entonces tiene por allá muchos de esos tipos y logra entregarme esto en forma de un arreglo tipo NumPy. ¿Listo? Entonces estas son algunas de los atributos o de informaciones que uno quisiera de la data, pero que lo hace en forma de atributo, no en forma de función. ¿Listo? Por eso no lleva paréntesis. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Miremos cuántos registros hay cuántos registros tiene la data, cuántos elementos hay en el mismo, cuántas columnas hay y qué tipo son las columnas que tenemos en este data frame, ¿sí? Entonces, miren aquí, ¿sí? Que columns no es una función, es una propiedad. Entonces, miren que con columns estoy obteniendo básicamente una lista de los nombres de las columnas, ¿sí? Si yo quisiera, miren que si yo quisiera averiguar de qué tipo es esto que estamos obteniendo aquí, ¿sí? Como tal, miren que no pasa a ser un dato primitivo de Python, ¿sí? Me está dando la información en forma de lista, pero no es una lista en el sentido de dato primitivo de Python. Si ustedes escriben toList, entonces van a ver esto. Ahora sí, miren que cuando le puse aquí toList, ahora sí me retornó algo que es un tipo de dato lista primitiva de Python. Entonces, miremos a ver
Miremos a ver cómo está arrojando la información ahora que le colocamos to list después de columns. Wow. Entonces miren que ya tenemos ahora sí los nombres de las columnas como un tipo lista en forma primitiva de Python, ¿sí? To list. Ya con eso logramos nosotros retornar. Porque si no le colocamos esto, miren que nos lo regresaba en un tipo de dato que pues seguía siendo de pandas. Y la idea es siempre poder extraer la información de los arreglos cuando las queremos ya manipular a bajo nivel con estructuras condicionales e iterativas, poderlas obtener en tipos de datos primitivos de Python, porque eso fue lo que aprendimos nosotros a procesar en las primeras clases con el profesor Hernando. ¿Listo? DF Access. Entonces miren que acá pues me está arrojando, además de la información de las listas, ¿sí? De la lista de los nombres de las columnas, me está arrojando la información desde los índices, ¿sí? Los índices que están en esa data tabular, desde qué número hasta qué número van y de a cuántos pasos, ¿sí? En ciertas ocasiones la data no viene indexada de forma numérica y cuando viene en forma numérica no siempre trae la misma cantidad de pasos. Esto es clave sobre todo cuando se está pensando, por ejemplo, en unir dos fuentes de datos cuya indexación es diferente. Entonces, por esa razón, los índices se deben manipular adecuadamente cuando se trabajan con estructuras basadas en data frames. ¿Listo? El número de dimensiones, entonces me está diciendo, vea, esto es un data frame, es de 2 dimensiones, una data tabular, ¿sí? El número total de elementos, ¿sí? Es decir, cuántos valores tengo en esa data tabular, son 468. Si lo viéramos como una matriz, ¿sí? Como un arreglo bidimensional, entonces ese data frame es de 78 registros o filas y 6 columnas. Y este resultado me lo está devolviendo en una tupla. ¿Listo? Entonces ya con eso damos respuesta a estos ejercicios que nos habíamos planteado. ¿Listo? Bien. Al igual que los atributos, también tenemos los métodos o funciones, ¿sí? Y ya, pues estas nos permiten a nosotros obtener más capacidades para poder hacer este ejercicio de analítica descriptiva y diagnóstica. Entonces, hace un momento vimos que con la función o el método head, ¿sí? Y el método tail podíamos imprimir los primeros n o los últimos n registros del data frame, poderlos explorar ahí in situ dentro del Colab, ¿sí? Pero existen otros métodos que ya nos hacen ese primer ejercicio de analítica descriptiva. Entonces yo tengo una data tabular, quiero obtener una descripción rápida de únicamente de los valores numéricos, de los campos que son de naturaleza numérica. Tú solamente llama a la función describe y ya ella automáticamente te da ya información de estadística de primer orden de las columnas que son numéricas. Para de contar. No tuviste que montar un for para ir a recorrer los elementos, ir a calcular el valor mínimo, el valor máximo, el valor promedio, no. Solo llamas a describe y de todas las columnas que son numéricas obtienes información de valores de tendencia central o de estadística de primer orden. Si quisieras solamente una información en particular, ¿sí? No toda esa descripción de la data, sino que quisieras saber de una, ¡pam! Quiero saber cuál es el máximo, cuáles son los valores máximos de las columnas numéricas, llamas a la función max. Si quieres solo saber cuáles son los valores mínimos de las columnas numéricas, llamas a la función min. Si quieres saber cuál es el promedio, la mediana, llamas a la función min o median, ¿sí? Si quieres saber sobre la desviación estándar de los valores en los campos numéricos, llama a la función std, ¿sí? Si quieres hacer un muestreo, ¿sí?, aleatorio de los registros,
para, por ejemplo, cuando uno está montando algoritmos de Machine Learning, uno quiere obtener una muestra aleatoria de los registros. La función sample nos hace eso, ¿sí? Y si quisiéramos borrar todos esos registros que tienen al menos un valor nulo o vacío, entonces con la función drop null ya. Entonces estas son, miren, ya con eso tenemos o identificamos esas primeras funciones con las que empezamos a hacer esa analítica descriptiva y funciones para ya empezar a hacer un primer ejercicio de curado o limpieza de datos, ¿sí? Miren, ya aquí están esas funciones. ¿Y qué es lo clave aquí? Pues saber cómo funciona cada una y los argumentos que tienen. Pues aquí los estamos mostrando sin los argumentos, la mayoría de ellos, pero pues en las diferentes versiones que ha sufrido la biblioteca Pandas, pues se han ido incluyendo más y más argumentos a algunas de estas funciones, y es ahí cuando uno debe siempre revisar la versión de Pandas con la que está trabajando para ver la documentación específica de esa versión, porque una versión a otra puede haber aparecido que una función tiene más argumentos, o una función que no tenía argumentos ahora sí lo tiene. Entonces en esta nueva versión de Pandas sí es necesario pues invocarla, ¿sí? Entonces ahí es clave. Vámonos al notebook, ¿sí? Y miren, entonces de acá nosotros cuando hicimos de types, miren que identificamos que PhD service PhD service y salary son de tipo numérico. Entonces, para nosotros ya empezar a entender qué es lo que estamos obteniendo o qué información es la que estamos obteniendo de estos primeros ejercicios descriptivos, debemos entender antes qué es cada uno de estos campos. Entonces, esta data de salarios, ¿sí?, es una data que nos está dando información de los salarios que en una institución particular están recibiendo 76 profesores o 78 profesores, perdón, ¿sí? El rango del profesor, ¿sí?, es profesor, eso es un rango en Estados Unidos, profesor, o el de profesor asociado, ¿sí? Eso acá en Colombia vendría a ser como profesor titular, lo que se denomina profesor en Estados Unidos, y en otros países. Acá en Colombia viene a ser como un profesor titular, ¿sí? Y está el de profesor asociado, ¿sí?, que está un rango por debajo del profesor titular. Las disciplinas están codificadas en unos caracteres, no sabemos si solamente sean B o A, ¿sí? Por ahora, de los últimos 5 registros nos damos cuenta que es B y A. Miren que aquí en estos 20 registros nos dimos cuenta que solo es B y A, ¿sí? Entonces, este carácter está marcando la disciplina del profesor, ¿sí? PhD es un campo numérico que me está indicando el tiempo que como PhD lleva el profesor, ¿sí? ¿Cuántos años desde que se graduó como PhD lleva? Entonces, este de aquí, el registro 73, lleva 18 años con el título de PhD. El de acá tiene 19 años con el título de PhD, ¿sí? ¿Cuántos años de servicio en la institución tiene? Entonces, aquí en este campo está dando esa información, ¿sí? El sexo y finalmente el salario, que viene en dólares anuales, ¿sí? Entonces, este profesor de aquí, de sexo femenino, que lleva 18 años como PhD y lleva 10 años de servicio, tiene un salario anual de $105,450. ¿Listo? Entonces, eso es clave para poder entender todo el ejercicio que vamos a hacer con esta data de aquí en adelante. ¿Sí miran? Entonces, dentro del ejercicio analítico, lo clave siempre es tener información sobre la gobernabilidad de los datos. Y una primera característica dentro de esta gobernabilidad es poder entender qué significa
cada uno de los campos dentro de una data. ¿Listo? Entonces ya con eso en mente, ¿sí? Cuando ejecutamos el comando describe, lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Únicamente nos ha obtenido estadística de primer orden de los campos que son numéricos, es decir, PhD, Service, Salary y Salary, ¿sí? Entonces, miren que acá en este primer resultado count me está indicando cuántos campos no vacíos tiene esa columna. Entonces me está diciendo, vea, si su data, miren, su data tenía 78 registros, este 78 que lo está dando con precisión flotante, ¿sí? Significa que ninguno de los campos que hay, o ninguno de los valores que hay dentro de la columna PhD era vacío o estaba vacío. Es decir, en todas las posiciones de ese campo hay dato. Acá en Service lo mismo. Si en Salary al menos uno de esos campos hubiera estado vacío, entonces me habría dado aquí no 78 sino 77. ¿Listo? Entonces esto me está contando la cantidad de registros no nulos que hay por campo. ¿Listo? ¿Cuál es el valor promedio en ese campo? Entonces miren que me está diciendo esto, que pues la cantidad de años promedio desde que se graduó un PhD para esa institución ha sido aproximadamente 19.7 años, casi 20 años. ¿Sí? Estamos hablando de personas que tienen en promedio 20 años siendo PhDs prácticamente. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo o cuánto es el tiempo mínimo de PhD que lleva una persona en la data? Un año. ¿Sí? ¿Cuánto es el máximo? Mire, hay personas que llevan hasta 56 años siendo PhD. Y estos que están aquí, ¿sí? Estos valores que están aquí, son los denominados cuartiles de la data. ¿Sí? Que lo vamos a ver cuando vemos la parte de modelamiento de datos, lo vamos a profundizar. ¿Listo? ¿Cuál es la desviación estándar de esos datos? ¿Sí? Entonces es de 12,5. Entonces ya con esto, con este primer resultado que tenemos aquí, nosotros ya podemos tener una idea de esa medida de tendencia central de este campo. Si hacemos el ejercicio para Service y Salary, vamos a obtener pues ya la información suficiente para reportar esto. Y ya con este simple ejercicio que consistió en aplicar un describe, ya obtuvimos información de estadística de primer orden de la data. Es decir, ya hicimos un primer ejercicio de analítica descriptiva de los datos. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos tenemos que ir a caracterizar estos campos que no son numéricos. ¿Sí? Es decir, a caracterizar esos campos que no son numéricos. Si quisiéramos no describir todos los datos, sino solamente obtener los valores promedios, entonces, como les mencionaba, con dfmin ya obtenemos eso. Si quisiéramos solo la desviación estándar, entonces solo con STD tendríamos eso. ¿Sí? Si quisiéramos no obtener el valor promedio de toda la data, sino simplemente los 50 primeros registros, entonces en una combinación con head, para obtener los primeros 50 registros, y luego con la función min, ya podríamos obtener eso. Entonces miren, super wow, básicamente tenemos una secuencia ya de procesamiento, ¿sí? La primera secuencia consiste en coger la data y sacar los 50 primeros registros. Y la siguiente etapa de procesamiento es sacar el valor promedio a esos 50 registros. Ya, ahí ya tenemos un pipeline de procesamiento en una sola línea de código. Pues gracias a la versatilidad o a la sintaxis como está escrita esta biblioteca Pandas. ¿Listo? Bien.
Para terminar con esta primera sesión sobre bibliotecas especializadas para filtrado y análisis de datos, miremos lo que tiene que ver con la parte de seleccionar todos los datos de un campo en particular del data frame, ¿sí? Y cómo acceder a posiciones específicas dentro del data frame si la pensamos como un arreglo bidimensional. Entonces, miren que una forma de obtener todos los valores de un campo, ¿sí? En forma, pues no de lista, sino más bien de serie, es como lo hacíamos con los diccionarios en los tipos de datos primitivos en Python que vimos con Hernando, ¿sí? De F, corchete cuadrado y entre comillas simple, el nombre del campo, ¿sí? Ya con eso extraímos la columna set del data frame, ¿sí? Si la columna se llama sets, nosotros podemos obtenerla como si fuera una propiedad de f.sets, ¿sí? Profe, ¿cómo así? Es decir, que ya la propiedad sets venía en el data frame. No, lo que pasa es que este tipo de dato, como es un tipo de dato definido por usuario, pues él tiene la posibilidad de crear propiedades con base en las columnas que identifique cuando se hace el proceso de lectura. Sí, esto es una de las cosas pues mágicas que se logran con el lenguaje de programación Python, pero en lo personal yo sugiero siempre utilizar el método 1. ¿Y por qué? Porque la pregunta es, ¿qué sucedería si el nombre del campo no fuera set, sino que fuera set, luego un espacio en blanco, gender, ¿sí? Sets man, por ejemplo, o sets human, sets sin espacio en blanco human, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno colocaría eso acá? ¿Sí? Que haría un espacio aquí en blanco. Y recuerden que pues la sintaxis de Python pues no te permite tener un nombre de una variable con un espacio en blanco. Entonces se vuelve un poco complejo manejar así. Yo les sugiero a todos siempre utilizar esta forma de acceder a los campos específicos de un data frame en la forma como lo hacía como se hace con los diccionarios. ¿Listo? Bien. Miren, por ejemplo, el otro peligro de obtener esta cuestión. Miren, uno de los atributos de los data frames, uno de los atributos propios de un data frame, independiente de los nombres de las columnas, es el rango, ¿sí? Rank. Y miren que coincidencialmente esta data tiene un campo llamado rank. Entonces, cuando hiciéramos df.rank por este medio, pues Python primero le va a dar prioridad a los tipos de datos independiente de la data que se cargó, ¿sí? Entonces aquí tendríamos un conflicto. Por esa razón se sugiere que pues siempre lo hagamos con el método 1, pero ustedes se van a encontrar en muchos casos esta forma de acceder a los campos o a los valores de un campo en particular dentro del data frame. ¿Listo? Bien. Entonces, finalmente hagamos pues este ejercicio. Hagámoslo aquí, por ejemplo. Entonces miremos, por ejemplo, coloquemos aquí sets y aquí coloquemos df.sets. Hemos creado una variable y hemos accedido a eso. Preguntemos primero que todo siempre qué tipo de datos es esta variable. Miren que me está diciendo que es de tipo series, ¿sí? Si yo quisiera los valores como tal, recuerden que values es una propiedad dentro del data frame, entonces podríamos hacer esto y miren que ahora el tipo de dato es NumPy, ¿sí? Y si yo quisiera no los datos en forma de arreglo de NumPy, sino como una lista, entonces toList. Y miren que ahora el tipo de datos es lista. Y si quisiéramos imprimir esos valores, miren que ya están en forma de lista, ¿sí? De esta forma, miren que estoy pasando del tipo de dato de pandas, luego paso al tipo de dato de NumPy,
y finalmente llega un tipo de dato primitivo de Python, ¿sí? Ese es como todo el camino que uno tiene que recorrer para ir desde la biblioteca de alto nivel hasta el tipo de dato primitivo de Python. ¿Listo? Pues generalmente a mí me gusta trabajar siempre con los datos primitivos de Python, por eso siempre llego hasta este nivel cuando tengo que extraer la información de un data frame. ¿Listo? Nótese que si hubiéramos escrito no así, sino así, ¿sí? Entonces habríamos obtenido el mismo resultado, pero nuevamente este es el método 2 y no, pues no lo sugiero. ¿Listo? Por pues todas las ambigüedades que se pueden llegar a presentar cuando se escriben nombres de campos que coinciden con atributos de los data frame que son independientes del tipo de dato cargado. ¿Listo? Bien. Listo, jóvenes. Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Una biblioteca de alto nivel con unos conceptos claros en la parte de ciencia de datos para que sepamos, para que un lado sepamos en qué mundo de la analítica de datos estamos, si estamos en la analítica descriptiva, en la analítica diagnóstica, en la predictiva o en la prescriptiva, y qué funciones ya nos permiten a nosotros de esa biblioteca pegarle a uno de esos tipos de analítica. Las que vimos por ahorita están todas ubicadas en lo que se refiere a la analítica descriptiva. ¿Qué le falta a esto para hacer un ejercicio completo de analítica de datos? Preguntas, ¿ya? Con eso usted puede leer una base de datos, por ejemplo, que sea tipo SQL, cualquier base de datos tipo SQL, inclusive bases de datos también no SQL, ¿sí? Como las que vienen de Mongo. Entonces, pues ya uno está en la capacidad de hacer cualquier ejercicio de analítica de estos 4 tipos de analítica solo con esta biblioteca, ¿sí? Solo con esta biblioteca. Pero el mensaje debe quedar claro para ti y para tus compañeros que están escuchando en ese momento, que estas bibliotecas no te sirven de nada si no sabes en qué línea de la analítica estás y qué preguntas puntuales estás intentando resolver con el ejercicio que estás haciendo. ¿Listo? Porque aquí hay una cantidad de funcionalidades y solo cuando uno tiene conceptos y bases fuertes es que sabe qué está haciendo con la biblioteca.